El clásico vallecaucano de la fecha 10 de la Liga Betplay 2025-2 se jugó en un Pascual Guerrero que parecía más un teatro vacío que un estadio de fútbol. Y no por falta de historia, ni por ausencia de rivalidad, sino porque América de Cali, el supuesto local, llegó al partido con más ausencias que argumentos. Ausencia de hinchas, ausencia de goles, ausencia de técnico en la raya, ausencia de identidad. El equipo escarlata se presentó como un fantasma institucional, mientras Deportivo Cali, sin necesidad de brillar, se encargó de confirmar que el fútbol también se gana cuando el rival se autodestruye. El marcador fue un empate sin goles, pero el resultado real fue una victoria simbólica para el Cali. Porque mientras los azucareros sumaban un punto que los mantiene en la pelea por entrar a los 8, América se hundía un poco más en su pantano emocional. 6 puntos en 10 fechas. Último en la tabla. Y lo más grave, sin alma. El equipo escarlata no solo juega mal, juega sin convicción. Y eso, en un clásico, es imperdonable. El partido fue flojo, sí. Friccionado, sí. Con pocas emociones, también. Pero lo que realmente marcó la jornada fue el contexto. La protesta de los hinchas del América, que decidieron no asistir al estadio como forma de rechazo a la gestión directiva, convirtió el Pascual en un escenario desolado. Las tribunas vacías eran el reflejo perfecto de un club que ha perdido el vínculo con su gente. Porque cuando la hinchada deja de creer, el equipo deja de existir. Y eso fue lo que se vio en el clásico, un América que existe en la nómina, pero no en el alma. La expulsión de Sebastián Navarro a los 41 minutos fue el único momento de intensidad escarlata. Una roja que no solo dejó al equipo con uno menos, sino que confirmó la desconexión emocional de los jugadores. Navarro se fue como si no entendiera lo que estaba en juego. Como si el clásico fuera un partido más. Y eso, en América, es síntoma de enfermedad institucional. Porque el clásico no se juega con táctica, se juega con sangre. Y el equipo escarlata parece estar en tratamiento de anemia. Mientras tanto, Deportivo Cali hizo lo suyo. No brilló, no goleó, pero tampoco se desordenó. Tuvo más intención ofensiva, más orden táctico, más claridad en el planteamiento. Y aunque no logró marcar, dejó claro que es un equipo que sabe a lo que juega. Que tiene una idea. Que tiene un técnico. Que tiene una hinchada que no protesta, sino que empuja. El contraste fue brutal. Cali como proyecto. América como experimento fallido. Y en medio de ese contraste, apareció David González. El nuevo técnico del América fue visto en uno de los palcos del estadio, observando el desastre desde la distancia. González, que viene de ser destituido en Millonarios, llega a Cali como el nuevo salvador institucional. Pero no podrá dirigir en la raya, al menos hasta diciembre. Así que el encargado será Alex Escobar, el interino eterno, el hombre que recoge los conos, dirige los entrenamientos y recibe las órdenes por walkie-talkie. América ficha a un técnico que no puede dirigir, y delega en uno que nunca ha sido reconocido. Es como si el club jugara a la parodia. La llegada de González no genera ilusión, genera preguntas. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no alguien que conozca el entorno? Porque si algo ha demostrado América es que no sabe elegir. El club ficha por impulso, por currículum, por recomendación. Pero nunca por convicción. Y González, que llega con más dudas que certezas, tendrá que reconstruir un equipo que no tiene ni cimientos. Porque América no necesita un técnico, necesita una refundación. La protesta de la hinchada fue otro capítulo de esta tragicomedia. La Barra Barón Rojo Sur convocó una movilización masiva por la calle Quinta, con el objetivo de impedir el ingreso al estadio. La consigna fue clara, la hinchada cumple, el equipo no. Y el mensaje fue contundente. Porque cuando los hinchas deciden no asistir al clásico, no es por capricho. Es por hartazgo. Es por decepción. Es por dignidad. Y América, que alguna vez fue el club del pueblo, hoy es el club del comunicado. La ausencia de público convirtió el clásico en un partido sin alma. Los jugadores del América salieron al campo como si estuvieran en un entrenamiento. Sin presión, sin emoción, sin conexión. Y eso se notó en cada pase mal dado, en cada jugada sin intención, en cada gesto de resignación. El equipo escarlata no solo perdió el partido, perdió el relato. Porque el fútbol, al final, es narrativa. Y América hoy no tiene historia que contar. Deportivo Cali, en cambio, sigue construyendo la suya. Con pasos cortos, sí. Con errores, también. Pero con rumbo. El equipo azucarero no necesita que el rival se derrumbe para ganar. Pero si lo hace, mejor. Porque cada punto sumado en medio del caos escarlata es una victoria doble, deportiva y simbólica. Y este clásico, aunque terminó en empate, fue una confirmación de que Cali está vivo. Y América, en cambio, está en coma. Así se jugó el clásico vallecaucano, con un equipo que intenta y otro que se arrastra. Con una hinchada que protesta y otra que celebra. Con un técnico que observa desde el palco y otro que dirige desde la convicción. Porque el fútbol colombiano no es solo goles. Es relato. Es emoción.
David González llegó a Cali como quien aterriza en una zona de guerra sin mapa ni chaleco antibalas. Su presencia en el palco del Pascual Guerrero durante el clásico fue más simbólica que estratégica. No habló, no dirigió, no intervino. Observó. Como quien se asoma al abismo antes de decidir si saltar. América de Cali, el club que lo contrató, no le permitió estar en la raya. Y él, con la serenidad de quien ya ha sido despedido antes, aceptó el rol de espectador institucional. Porque en América, el técnico no dirige. El técnico contempla. La elección de González como nuevo entrenador es una decisión que solo puede explicarse desde la lógica inversa. No por su experiencia, no por sus resultados, no por su conexión con el entorno, sino por su disponibilidad. América no ficha por convicción, ficha por descarte. Y González, que venía de ser cesado en Millonarios tras una campaña irregular, apareció como el nombre menos conflictivo en la lista de opciones. Un técnico sin pasado escarlata, sin vínculo con la hinchada, sin historia en el club, pero con disponibilidad inmediata. Y eso, en América, es suficiente. La llegada de González se anunció como un golpe de timón. Pero el barco ya está hundido. El nuevo técnico no podrá dirigir en la raya hasta diciembre, por temas contractuales y administrativos que el club no se ha molestado en explicar. Así que el encargado de ejecutar sus ideas será Alex Escobar, el interino eterno, el hombre que ha dirigido más partidos sin ser técnico que muchos entrenadores titulados. Escobar es el comodín institucional. El bombero de turno. El que siempre está, pero nunca permanece. Y ahora, será el traductor emocional de González. Porque en América, el técnico habla desde el palco, y el interino interpreta en la cancha. González llega a un equipo que no tiene identidad táctica, ni estructura emocional. Un grupo de jugadores que parecen desconocerse entre sí, que no saben si atacar o defender, que no entienden si el pase va al pie o al espacio. Un equipo que juega como si cada partido fuera el primero. Y el último. Porque América no tiene continuidad. Tiene improvisación. Y González, que es un técnico de ideas claras, tendrá que adaptarse a la niebla institucional. Porque en América, la claridad es sospechosa. La hinchada, por su parte, no recibió la noticia con entusiasmo. La protesta masiva durante el clásico fue una declaración de principios. No contra González, sino contra el modelo. Porque América no tiene proyecto. Tiene parches. Y cada parche es más visible que el anterior. La llegada de González no responde a una planificación, responde a una urgencia. Y eso, en el fútbol, se paga caro. Porque los técnicos no son magos. Son constructores. Y América no tiene ladrillos. Tiene escombros. González observó el clásico como quien estudia una escena del crimen. Tomó notas, hizo gestos, conversó con directivos. Pero no intervino. Porque no podía. Y porque quizás no quería. Porque el espectáculo fue deprimente. Un equipo sin alma, sin hinchada, sin goles. Un clásico sin clásico. Y González, que alguna vez fue arquero de selección, sabe que hay partidos que no se juegan. Se sobreviven. Y este fue uno de ellos. La tarea que le espera es titánica. Reconstruir un equipo roto, reconectar con una hinchada decepcionada, reconfigurar una estructura directiva que no sabe si va o viene. Porque América no solo necesita resultados. Necesita sentido. Y González, que llega con la etiqueta de técnico moderno, tendrá que convertirse en terapeuta institucional. Porque el problema del América no está en el campo. Está en el espejo. Los jugadores, por su parte, parecen vivir en una dimensión paralela. No reaccionan, no se rebelan, no se emocionan. Juegan como si el descenso fuera una posibilidad teórica. Como si la tabla no existiera. Como si el escudo no pesara. Y González, que es un técnico de intensidad, tendrá que despertar a un grupo que parece anestesiado. Porque en América, el problema no es táctico. Es existencial. La directiva, como siempre, guarda silencio. No explica, no argumenta, no se responsabiliza. Ficha técnicos como quien cambia de canal. Y González es el nuevo programa. El nuevo rostro. La nueva promesa. Pero sin garantías. Porque en América, el futuro siempre es provisional. Y el presente, una excusa. La prensa, mientras tanto, especula. ¿Cuánto durará González? ¿Qué sistema utilizará? ¿Quién lo respalda? Pero las preguntas importantes son otras. ¿Qué quiere América? ¿Qué representa? ¿Qué busca? Porque el problema no es el técnico. Es el relato. Y América, hoy, no tiene historia que contar. Tiene episodios sueltos. Tiene titulares. Tiene escándalos. Pero no tiene narrativa. González, que es un técnico de procesos, tendrá que adaptarse a la lógica del caos. A la urgencia del resultado. A la presión del entorno. Porque en América, el tiempo no existe. Solo el marcador. Y si no gana rápido, será otro nombre en la lista de despedidos. Porque el club no construye. Consume. Y González, que llega con buenas intenciones, tendrá que decidir si se convierte en cómplice o en víctima.
Así se escribe el segundo bloque, la llegada de David González como síntoma, no como solución. Como capítulo, no como prólogo. Porque América no necesita un técnico. Necesita una refundación. Y González, que observa desde el palco, tendrá que decidir si quiere ser parte del problema o del milagro. La protesta de la hinchada del América de Cali durante el clásico ante Deportivo Cali no fue una simple ausencia. Fue una coreografía política. Una declaración de ruptura. Una performance colectiva que transformó el Pascual Guerrero en un escenario de silencio elocuente. Porque cuando la hinchada decide no asistir, no está abandonando al equipo. Está denunciando al club. Y América, que alguna vez fue símbolo de pasión popular, hoy es el blanco de una rebelión emocional. La movilización comenzó horas antes del partido. La barra Barón Rojo Sur convocó a sus miembros a marchar por la calle Quinta, no para llegar al estadio, sino para rodearlo. Para bloquear el ingreso. Para convertir el clásico en un acto de resistencia. La consigna fue clara, la hinchada cumple, el equipo no. Y el mensaje fue brutal. Porque no se trataba de exigir resultados. Se trataba de exigir respeto. Y América, que ha perdido partidos, técnicos y credibilidad, ahora pierde también el vínculo con su gente. El estadio vacío fue el protagonista del clásico. Las tribunas desoladas, los cánticos ausentes, las banderas guardadas. Todo eso fue más impactante que cualquier jugada en la cancha. Porque el silencio, cuando es colectivo, se convierte en grito. Y América fue el receptor de ese grito mudo. Un club que juega sin hinchas es un club que ha perdido su razón de ser. Y el Pascual, que alguna vez fue Templo Escarlata, se convirtió en mausoleo institucional. La protesta no fue espontánea. Fue organizada, documentada, difundida. Videos, comunicados, pancartas. Todo pensado para que el mensaje llegara. Y llegó. Porque los medios no hablaron del empate. Hablaron del vacío. Porque el fútbol, más allá del marcador, es relato. Y el relato del clásico fue la ausencia. La ausencia como forma de presencia. La protesta como forma de narrar. Y América, que no supo leer el partido, tampoco supo leer el contexto. Los jugadores salieron al campo como si no entendieran lo que estaba pasando. Miraban las tribunas vacías con desconcierto. Como si esperaran que, en algún momento, apareciera la barra. Pero no apareció. Porque la hinchada no está para decorar. Está para exigir. Y América, que ha convertido la gestión deportiva en una comedia de errores, recibió el castigo más duro, el abandono simbólico. Porque cuando el hincha deja de cantar, el club deja de existir. La directiva, como siempre, respondió con silencio. No hubo comunicado oficial, no hubo autocrítica, no hubo diálogo. Porque América no sabe gestionar el conflicto. Lo ignora. Lo maquilla. Lo posterga. Pero esta vez, el conflicto fue demasiado visible. Porque no se puede ocultar un estadio vacío. No se puede silenciar una protesta masiva. No se puede fingir normalidad cuando la hinchada ha decidido romper el vínculo. Y América, que alguna vez fue el club del pueblo, hoy es el club del protocolo. La protesta también tuvo un componente estético. Las calles se llenaron de camisetas rojas, de pancartas, de cánticos. Pero no en el estadio. En los alrededores. Como si la hinchada decidiera reconfigurar el espacio simbólico. El fútbol ya no se jugaba en la cancha. Se jugaba en la calle. Y América, que no entiende de símbolos, no supo interpretar el gesto. Porque el gesto era claro, el club ha perdido legitimidad. Y la hinchada, que alguna vez fue cómplice, ahora es oposición. La ausencia de público afectó el rendimiento del equipo. Los jugadores del América se mostraron desconectados, apáticos, sin energía. Porque el fútbol, aunque se juegue con los pies, se siente con el alma. Y el alma estaba afuera del estadio. Protestando. Reclamando. Denunciando. Y América, que no tiene identidad táctica, tampoco tiene identidad emocional. Porque el vínculo con la hinchada no se construye con comunicados. Se construye con respeto. Y el respeto, en América, está en crisis. La protesta también fue una forma de memoria. Una forma de recordar que el club ha fallado. Que ha prometido proyectos que no existen. Que ha despedido técnicos sin explicación. Que ha fichado jugadores sin criterio. Que ha convertido la gestión deportiva en una ruleta institucional. Y la hinchada, que ha sido testigo de todo, decidió decir basta. No con violencia. No con insultos. Con ausencia. Porque la ausencia, cuando es consciente, es más poderosa que cualquier grito. El clásico, entonces, no fue un partido. Fue una metáfora. Una metáfora del colapso institucional. Una metáfora del divorcio emocional. Una metáfora del fracaso narrativo. Porque América no solo perdió puntos. Perdió relato. Y el relato, en el fútbol, es lo único que sobrevive. Los goles se olvidan. Las tablas cambian. Pero el relato queda. Y el relato del clásico es claro, la hinchada ha decidido escribir su propia historia. Y América, si no reacciona,
quedará fuera de ella.